esté solito porque, mira hermano, hoy le voy a decir algo. Cuide al que está a su lado y cuando vea que se está durmiendo, dele un codazo. No dejemos que nadie se duerma el día de hoy para que pueda recibir la bendición de la palabra. Pongámonos ahí pendientes del que está a nuestro lado y despertémoslo. Amén, para que podamos escuchar la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Le va a tocar aguantarme hoy también. El domingo pasado me tocó compartir, pero no pudimos terminar la palabra. Y bueno, el día de hoy continuaremos, así que vamos a ir rapidísimo. A Daniel nos quedamos, vamos a retomar donde nos quedamos, vamos a ir a Daniel 6, vamos a leer del 13 al 18, que ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Y dice, entonces dijeron al rey, ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley, sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente, el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Versículo 17 dice, así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. La semana pasada yo les decía que muchas veces hablamos de lo glorioso que es cuando Daniel sale del foso de los leones, pero que la palabra no nos enseña o no dice la palabra, no hay más allá, ningún escrito estaba buscando, donde diga que Daniel abre su boca, que Daniel dice algo cuando quiere ser echado. Vigile a su vecino, hermano, que no se le duerman. Cuando dice la palabra que iba a ser echado, la palabra no dice que Daniel haya dicho absolutamente nada y solamente entran. Y yo les decía que me imaginaba a Daniel cantando, no voy a cantar porque no, pero yo me imaginaba a Daniel cantando como para él la presencia del Señor valía mucho más que lo que él estaba pasando en ese momento. Y obviamente Daniel entra a ese lugar. Dice la escritura, que estaban los leones hambrientos, tan hambrientos. Y hermano, yo no sé cómo sería usted, pero yo pienso que si a mí me arrojaran, entraría temblando. Ni siquiera quisiera bajar. Bueno, por lo que he visto, se dice que había escalones para poder bajar, no lo sé, pues nada, no estábamos ahí, pero yo creo que yo ni siquiera quisiera bajar los escalones para poder entrar a ese lugar, porque por naturaleza me espera un mordidón que me arranca la vida en un instante, ¿no es cierto? Pero dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que como león rugiente, ¿no es cierto? Sin embargo, dice la escritura que nuestro Dios es el león de la tribu de Judá. Que el león de leones, o sea, el que ordena a todos aquellos otros que pretenden ser leones o otros pequeños leoncitos, Él es el que comanda. ¿Había alguno de los leones que estaba en ese lugar que se pudiera escapar de la orden que el Señor tenía que dar? No. Y el león de la tribu de Judá se levanta y dice la escritura que hace que los leones sus bocas sean cerradas, y obviamente nosotros sabemos que no hace nada a Daniel, ¿no es cierto? Pero me impresiona muchísimo que dice que el rey, dice, el versículo 17 dice, así que trajeron una piedra
y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Y lo que ellos no sabían era que en lo natural no había nadie que pudiera rescatar a Daniel. Pero dentro de ese foso de los leones estaba el león de leones que podía rescatarlo. Y aunque en lo natural hicieron todo para poder sellar con una piedra y los sellos reales que ponían con los anillos para que nadie pudiera remover, no necesitaron ser rotos, porque el Señor está donde quiera que nosotros estamos. Así estemos dentro en la boca, en el foso de los leones donde están hambrientos, el Señor está ahí dentro con nosotros. Y aunque pongan sellos, el mundo, aunque el enemigo ponga sellos y quiera poner una roca que nos quiera impedir, amada iglesia, que nosotros podamos ser liberados, no hay nada, mis amados hermanos, que Dios no pueda hacer, y no hay ningún lugar donde Dios no pueda estar para poder venir y traer salvación, para poder venir y rescatarnos de aquello que quiere destruirnos. No hay nada. Y Daniel lo sabía, pero sin embargo en lo natural, hermanos, da miedo, ¿no es cierto? ¿A cuántos de ustedes no les daría temor? ¿Cierto? Si nos ponemos nosotros en el lugar, da temor. Yo les he compartido, algunos de ustedes saben cómo cuando yo estaba soltera, a mí me tocó hacer unos viajes al Medio Oriente llevando Biblias, y mis amigos me decían: tú estás loca. Mis pastores me decían: usted está loca. Y yo decía: sí, estoy loca, pero había una pasión en mí, había una seguridad en mí, que yo sabía que yo quería servir al Señor aunque mi vida estuviera en peligro. Mis amados hermanos, pero durante este ayuno el Señor me hizo una pregunta que me sacudió, porque mientras estaba meditando con el Señor me dijo: Juani, ¿estarías dispuesta a entregar tu vida por mí? Como cuando estabas soltera y ibas a hacer esos viajes. Y hermanos, a mí me estremeció, y les voy a decir por qué. Yo amo al Señor y siempre he dicho: Señor, yo te amo, Señor, yo estoy dispuesta, mándame, envíame, ayúdame a hacer lo que tú quieres. Siempre le he dicho: lo que tú quieras yo lo voy a hacer. Pero qué difícil es cuando el Señor te confronta y te pide y te dice algo. Y yo le decía: Señor, si tú en este momento me dijeras que volviera a hacer los viajes o que tuviera que entregar mi vida, yo le decía: Señor, tendrías que hacer una obra tan grande en mí, porque ahora ya no estoy sola, porque ahora ya no soy solo yo, porque ahora también tengo a mis hijos, que los veo y digo: Señor, pero si me quitan la vida y mis hijos. Y entiendo, saben, en cierta manera lo que Pablo decía, que es mejor cuando uno no está casado. No estoy promoviendo que no se casen, pero entiendo la diferencia en mi vida, viendo mi propia vida, lo fácil, hermanos, de verdad yo se los digo, para mí era fácil. O sea, ni siquiera pensé 2 veces cuando el Señor me dijo: Juani, ve. Yo arranqué, yo me fui. O sea, no me quisieron detener, pero cuando el Señor te llama, Él abre las puertas. Y lo hice. Y ahora el Señor me preguntaba eso en este ayuno, y como que tuve que pensarla más. De decir, podemos decir: sí, Señor, pero cuando indagas en tu corazón, vas a encontrar que muchas veces es difícil, por otras circunstancias de pronto, y porque cosas van sucediendo. Como yo les decía, Señor, tendrías que hacer una obra tan grande en mí, porque ahora ya tengo a mis hijos a quien veo, y me costaría de pronto como dar ese paso tan simple como me costó cuando estaba soltera. Y mi esposo me decía: o sea que yo no importo. Y yo le decía: no, porque miren, el Señor sabe que yo antes de hacer esos viajes, yo le decía: Señor, yo no me quiero casar.
Yo le decía al Señor, Señor, yo no me quiero casar porque yo quiero servirte para siempre. Yo no quiero que nada me impida, que nada me estorbe, que nada como que me ponga un freno para poder servirte. Hasta que apareció ese morenazo y cambió, y todo cambió. Pero yo le decía en ese momento al Señor, Señor, yo no quiero porque no quiero que estorbe. Y obviamente el Señor me dijo, no es que te estorbe, es que va a un nivel diferente, va a una manera diferente de servirme. Pero yo le soy muy honesta, yo le decía, Señor, si tú hoy me pidieras que yo entregara mi vida así, de esa manera en la cual lo hice, de la manera en que estaba cuando estaba soltera, les digo, el Señor tendría que trabajar mucho en mí. Y soy muy honesta porque en otro tiempo no me importó, pero ahora cuando uno camina, y no es que diga que sea imposible, pero quiero que podamos ir a la siguiente escritura. Ruiman, por favor, a Mateo 26. Vamos a ver lo que dice Mateo 26, versículo 51. Dice: pero uno de los hombres que estaban con Jesús, les voy a poner un poquito el contexto, está Jesús y Judas viene para entregar al maestro. Y dice la escritura, pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Venían a prender al Señor para llevárselo y entregarlo. Y el Señor le dice: guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Mira, iglesia, yo les decía, es difícil estar en los procesos. Por ahí alguien no está haciendo su trabajo por ahí porque ya hay unos que están cayendo, unos soldados cayendo. Pero yo les decía, qué difícil es poderle decir al Señor: Señor, yo quiero estar en este lugar si esta es tu voluntad para mí, cuando estamos en momentos difíciles. Qué difícil es decirle: Señor, aquí yo quiero estar para que tu voluntad sea cumplida. Pero cuando vemos en la escritura, vemos a un Daniel que no abrió su boca y que entró al foso de los leones. Y vemos a un Jesús que cuando sus discípulos quieren defenderlo, Él habla algo muy fuerte y dice: ¿no sabes que yo podría decirle al Señor que mandara su ejército de ángeles y ellos me defenderían? O sea, nadie me tocaría ni un pelo. Pero Jesús, con un entendimiento, dice: pero ¿se podría cumplir la palabra que está escrita? ¿No es mejor que me prendan y me lleven porque esto es lo que está escrito de mí? Y nosotros, cuando estamos en momentos difíciles, mis amados hermanos, les decía la semana pasada, queremos salir corriendo y es lo que queremos. Y oramos y decimos: los ángeles del Señor me van a sacar. Ni el mismo, hago una aclaración. No estoy diciendo que no oremos y que no tengamos acceso a lo que el Señor ha dejado para nosotros. Pero necesitamos tener entendimiento. Y nosotros vemos a un Jesús que tenía entendimiento de lo que tenía que acontecer por el bien de toda la humanidad. Pero nosotros queremos que los ángeles trabajen por nosotros, pero muchas veces no lo hace, y el Señor no lo hace porque lo que estamos viviendo tiene que acontecer en nuestras vidas para que nosotros seamos procesados y Él pueda lograr en nosotros lo que Él ha planeado lograr. Sea arrancarnos orgullo, sea arrancarnos temor, sea forjar en nosotros un mayor nivel de fe, lo que el Señor sabe que necesitamos. Miren que ni nosotros lo sabemos muchas veces, pero Él sí lo sabe. Y vemos a un Jesús que aunque tenía todo para defenderse, que aunque tenía todo para que los que venían a prenderlo fueran derribados en un instante, no abrió su boca
para hacerlo, porque Él entendía que eso tenía que suceder para que se hiciera la voluntad del Padre. Y mis amados hermanos, nosotros en este ayuno le decíamos: Señor, danos entendimiento, porque es muy diferente, hermanos, que nosotros conozcamos lo que de pronto tiene que suceder a que nosotros tengamos el entendimiento para aceptarlo. Es muy diferente. Jesús toda su vida dijo que todo lo que Él predicaba decía: y yo voy a sufrir, y a mí me van a hacer esto, y voy a pasar por esto, pero es necesario. Y Él lo decía, y nosotros también lo decimos muchas veces, ¿cierto? Y es bueno, pero el Señor nos va a llevar al entendimiento para que podamos aceptar la voluntad del Señor como Jesús pudo aceptarla cuando había llegado el tiempo. Pero nosotros, mis amados hermanos, necesitamos entendimiento. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, entenderla para poder obedecerla y estar dispuestos a hacer lo que está en el corazón del Señor por amor a su plan y a su propósito. Vamos a leer lo que dice Daniel 6:22. Miren lo que dice. Dice, el rey va y le habla a Daniel al día siguiente, desesperado, corre y habla a Daniel para que salga. Y le dice: Daniel, ¿tu Dios pudo salvarte? Y Daniel le contesta: mi Dios envió a su ángel para que cerrara la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Miren, dice Daniel, el Señor envió a su ángel, pero dice, porque yo fui declarado, ¿qué? Inocente delante de Dios. Para el pueblo que estaba ahí, Daniel era culpable porque no se sometía a las leyes que habían sido establecidas, que nadie podía orar a ninguna hora ni a ningún otro Dios, y él era culpable, y por eso se hizo merecedor de entrar al foso de los leones, porque dice la escritura que no pudieron encontrar nada en que él fuera falto o no fuera íntegro para culparlo, y lo único que encontraron fue que él oraba. Entonces promulgaron esta ley. Pero mira qué diferencia. El mundo puede tacharte de lo que sea, puede culparte de lo que sea, pero cuando nosotros somos encontrados justos delante de Dios, Él se moverá en nuestro favor. Daniel, dice la palabra, fue encontrado justo delante del Señor. Él no había hecho nada. No había hecho nada en contra del rey, no había hecho absolutamente nada, sino continuar con su fe y con su relación con su Padre. Podemos nosotros, cuando estamos en momentos difíciles, mis amados hermanos, poder decir: he sido hallado justo delante de Dios. Y este es un llamado para nosotros, para que podamos caminar en la integridad, que cuando estemos, mis amados hermanos, en procesos, no sean procesos humanos, no sean procesos del enemigo, sino en los procesos de Dios. Porque hablando de los procesos, también tengo que decirte que no todos los procesos que nosotros vivimos son necesariamente procesos de Dios. Hay procesos humanos que nos metemos porque nosotros caminamos como nosotros queremos en desobediencia, y lo vamos a ver más adelante, que no necesariamente son los procesos de Dios. No es lo que el Dios pensaba hacer contigo, pero como el Señor te dice: ve por aquí y tú vas para allá, pues te metes a un lugar y llegas a consecuencias que no había el Señor planeado para ti, y entras en un proceso del hombre por andar como tú quieres. Y hay procesos del enemigo, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque no somos sujetos a estar en los procesos del enemigo, porque él no es el que tiene autoridad sobre nosotros. Y cuando hay un proceso del enemigo en tu contra,
Dice la Escritura que cuando nosotros reprendemos al enemigo, el enemigo se tiene que ir. Pero cuando hay un proceso de Dios, nos toca vivirlo, nos toca atravesarlo, pero tenemos que tener entendimiento qué tipo de proceso nosotros estamos viviendo. Porque no todo lo que vivimos son los procesos que Dios quiere trabajar en nosotros. Nosotros vemos en la vida de Daniel que había un propósito para que Daniel entrara ahí. Y dice la Escritura que cuando Daniel sale, ¿qué produjo ese proceso? Alabanza al Señor. No solo de Daniel que cantó, no solo de Daniel que entonó una alabanza al Señor, no solo de Daniel que estuvo dispuesto a estar ahí, sino que la disposición y la obediencia de Daniel llevó a que todo un pueblo fuera demandado a adorar al Dios viviente, a que toda una nación, dice la Escritura, nadie hablara en contra del Dios de Daniel, porque se le reconocía como el único Dios vivo y verdadero que salvaba a sus siervos, dijo el rey, de todo plan perverso. Dio la gloria al Señor, y cuando nosotros estamos en un proceso de Dios, dará siempre gloria al Señor. Cuando nosotros estamos en un proceso de hombre, hermano, empiece a obedecer para que salga de ahí. Daniel no tenía nada. Daniel no había desobedecido. Daniel no había hecho injusticia. Por lo tanto, no era un proceso de humanos. Daniel, no dice la Escritura que el enemigo vino para querer acabar con él. No es lo que la Escritura dice. No es que el enemigo lo sometió porque Daniel abrió una puerta. Al contrario, Daniel tenía las puertas bien cerradas porque no paraba de orar. Era mañana, tarde y noche, y mañana y tarde y noche, y dele en la oración. Pero nosotros necesitamos entender que hay tres tipos de procesos, mis amados hermanos, y que nosotros aceptamos los procesos del Señor, pero que si nosotros estamos viviendo en un proceso por desobediencia, nos alineamos para poder salir de él. Que si estamos viviendo un proceso del enemigo, oramos al Señor para que nos dé entendimiento y nos ayude a poder salir de ahí. Porque el enemigo nos quiere traer cautividad, desenfoque, pero Él no es el que gobierna nuestras vidas, a menos que nosotros le permitamos que empiece a usar su poder para desenfocarnos y detenernos. Dice la Escritura, si vamos a Daniel 9, vamos a caminar en Daniel 9 y ahí nos vamos a quedar un ratito porque es muy interesante ver el pasaje de Daniel. Dice, en Daniel 9 yo le puse un tiempo de clamar para que la voluntad de Dios sea establecida. Recuerden que estábamos hablando de los tiempos en el libro de Daniel. Y dice, oración de Daniel por su pueblo. Vamos a leer Daniel 9, el 1 y 2. Dice, era el primer año del reinado de Darío el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Dice la Escritura que Daniel, era el primer año de reinado de Darío, y Daniel dice, mientras se estudiaba la Escritura, dice, entendí. ¿Qué más dice? Según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. ¿Qué estaba haciendo Daniel, dice, cuando aprendió? Estudiando la palabra. Daniel estaba hablando del profeta Jeremías y estaba escudriñándoles la palabra,
Y de repente dice, aprendí que Jerusalén iba a ser desolada por 70 años. ¿Cuándo él aprendió algo? Cuando estudiaba la escritura, mis amados hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí somos padres? ¿Cuántos de nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela? ¿Por qué? ¿Por qué enviamos a nuestros hijos a la escuela? Para que cuando estén grandes nos mantengan. No, esa no es la razón. No. Hagamos a nuestros hijos libres, no tienen que mantenernos. Que el Señor les dé un buen corazón para que ellos lo deseen. A eso me refiero, pero no enseñemos, no eduquemos a nuestros hijos para que ellos nos mantengan. Que el Señor ponga en su corazón de ellos bendecir a sus padres. Amén. Pero miren, no todos los que estamos aquí, los que no tienen hijos todavía, algún día los van a mandar. Cuando tengan. Miren, escúchenme. Todos enviamos a nuestros hijos a la escuela para que aprendan. Porque es necesario. ¿Qué sucede cuando un hijo no estudia? ¿Qué sucede? No aprende, se queda ahí, la gente lo abusa, no sabe. Pero miren, mis amados hermanos, en lo natural enviamos a nuestros hijos a la escuela para que aprendan. En lo espiritual se ha metido una mentira en la iglesia tan grande que decimos el conocimiento no es importante, y es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque en lo natural enviamos a nuestros hijos a que aprendan, pero no importa que no conozcamos las escrituras, porque no son importantes. ¿Porque no nos dan dinero? No, mis amados hermanos, el conocimiento, el conocer es el principio, mis amados hermanos. Cuando nosotros conocemos, podemos vivir. Cuando yo conozco, el entendimiento puede llegar. Cuando yo conozco, puedo obedecer. Cuando yo no conozco, vivo como yo quiero. Vivo en mi propia manera, vivo con mi propio pensamiento. Pero llegó la hora de que nosotros rompamos esa mentira que ha sido metida y entendamos que necesitamos conocer su palabra, y que así como nos preparamos en lo natural, en lo espiritual necesitamos prepararnos. ¿Cómo? ¿Yendo a una escuela? No. En la presencia del Señor, escudriñando su escritura. Yo no lo estoy mandando a una escuela de teología, no, hermanos. Pero sí necesitamos conocer su palabra. Dice la escritura que cuando Daniel estudiaba, recibió entendimiento y se dio cuenta de que la nación de Israel iba a estar cautiva por 70 años. Y como entendió, hermanos, vamos a leer más adelante, pero como entendió lo que había sido escrito, vamos a Jeremías rápidamente. Si tienen tiempo, lean Jeremías 25, es sorprendente, no tengo el tiempo para poder leerlo, pero vamos a leer Jeremías 29, el versículo 10 y 11, y mira lo que dice la escritura. Daniel estaba leyendo, mira lo que dice Jeremías. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y Daniel estaba leyendo esto, pero Daniel estaba cautivo. Y qué fácil es decir nosotros aquí en este tiempo: ay, Señor, yo sé los planes que tienes para mí, son de bien y no de mal. Pero pregúntale a Daniel cuando estaba cautivo en Babilonia. Estaban ellos esclavos en ese lugar, y no solo era Daniel y sus amigos, se habían llevado a todos los primogénitos, a todos los que eran de sangre real. Todo el futuro de Israel había sido arrancado y llevado a Babilonia. Y Daniel estaba escudriñando la escritura, y mira lo que decía Jeremías. Y dijo Daniel: Señor,
tú dijiste que 70 años, pero pasados los 70 años tú vendrías y nos regresarías a casa. Y Daniel recibe el entendimiento y empieza a hacer cálculos y se da cuenta que los 70 años estaban por cumplirse y empieza a orar. Y vamos a ver su oración. Dice el versículo 4: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible, siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador. A pesar de habernos rebelado contra Él, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios, porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Mira la oración de Daniel. Daniel entendió que era el tiempo y desata una oración, amados hermanos, que muy pocos de nosotros de pronto desatamos cuando estamos en momentos como en los que Daniel estaba. Daniel no dice: ay Señor, tú no me has defendido. Señor, mira, tú no nos sacaste de esto. ¿Qué dice Daniel? Nosotros hemos pecado, nosotros hemos sido desleales, nosotros somos los causantes, no tú. Porque Daniel entendía que en el Señor no hay injusticia, y que lo que Él hace no es solamente porque quiere hacerlo, sino porque su pueblo había desobedecido toda instrucción que Él le había dado. Y ahora el pueblo estaba sumido en este cautiverio a causa de su desobediencia. Y dice: entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios, al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas esas cosas porque no lo obedecimos. Mira qué oración tan poderosa la que Daniel desata, donde él se incluye. Nosotros vemos a un Daniel que oraba, a un Daniel que buscaba, a un Daniel que daba gloria al Señor, pero él se incluye dentro de todos aquellos que habían, todo el pueblo que había pecado, todo el pueblo que se había rebelado. Qué humildad de Daniel para decir: Señor, nosotros hemos pecado. Generalmente decimos: el Bradley se equivocó, el hermano Edwin falló, mi esposo metió el pie. Daniel no dijo eso. Daniel dijo: Señor, nosotros hemos pecado,
pero no ha sido tu causa, no ha sido tú, no ha habido injusticia en ti. Hemos sido nosotros, Señor, y todavía que nos has hablado, no hemos querido obedecer, no hemos querido renunciar a nuestro pecado y seguimos desobedeciendo y orgullosos. Decía la escritura que leímos en Jeremías que al pasar el tiempo Él los llevaría de regreso a casa. Jeremías dice: oren, búsquenme y yo los encontraré, yo estaré con ustedes. Pero el pueblo no era lo que estaba haciendo, iglesia. Y Daniel se presenta y le da toda esta oración tan maravillosa y poderosa en lo espiritual, mis amados hermanos. Porque él nunca le dijo: Señor, sácame de aquí porque ya estoy cansado. Señor, sácame porque ya no quiero servir al rey. Señor, ya me mandaste al foso de los leones, ya salí vivo, ya sácame, por Dios. ¿Qué más quieres? ¿Por qué te has olvidado de mí, Señor? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no te siento? Porque a mí. No es eso lo que la mayoría de nosotros decimos cuando estamos en momentos difíciles, como diciendo: Señor, a ver, tú no estás siendo justo. Pero comprender la naturaleza del Señor nos lleva a hacer una oración como la que Daniel hizo. En Él no hay injusticia, en Él no hay maldad, en Él no hay un plan de mal para nosotros. No lo hay, iglesia. Pero les decía por eso que muchas veces estamos en procesos por nuestra desobediencia. No porque estaba escrito para nosotros, sino porque llegamos ahí por rebeldes y tercos de corazón. Y el Señor dice: yo los voy a regresar a casa. Mira el corazón del Padre. Yo los voy a regresar a casa. Van a sufrir, pero los voy a regresar a casa. ¿Qué sucede cuando nosotros educamos a nuestros hijos? Los disciplinamos y nos duele el corazón. Y muchas veces, yo creo que las mamás, más que todo, como que queremos ahí brincar, como ay, un chancecito. Ay, ten misericordia. No seas tan duro. Yo le digo mucho eso a mi esposo. Pero sabes que lo que estás haciendo va a producir un fruto en tu hijo, o es lo que esperas, que produzca un fruto en tu hijo. Y es lo mismo que el Señor hace con nosotros. Cuando nos hace pasar por momentos, cuando tenemos que pasar por momentos por nuestra desobediencia, el Señor dice: yo estoy aquí, clama a mí y yo te voy a responder. Pero nuestro corazón se llena de orgullo, de decepción, yo no sé qué nos sucede, y empezamos con todas esas oraciones que les acabo de decir, pero no una oración como la que Daniel hacía: Señor, nosotros hemos pecado. Tú habías dicho que si te desobedecíamos, estas eran las consecuencias, que había tantas bendiciones para nosotros, pero que también había un montón de maldiciones. ¿Y qué hicimos? Hicimos lo que tú nos dijiste no hagan. Y ahora esto nos vino encima, Señor. Pero sé que no puedo, sé que yo no puedo salirme por mi propia cuenta. Señor, ten misericordia. Y Daniel le decía: Señor, ten misericordia de tu pueblo que te ha desobedecido. Ten misericordia de nosotros que te hemos fallado, que hemos ido a donde tú no nos mandaste. Oh Dios, dice el versículo 15, perdón, déjenme subo. Oh Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre. Miren Daniel, recordando lo que el Señor había hecho con el pueblo de Egipto. Pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Oh Dios nuestro,
oye la oración de tu siervo. Escucha mientras te hago mis ruegos por amor a tu nombre. Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Señor, escúchanos y actúa por amor a tu nombre. No te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Mira que Daniel no estaba preocupado por él. Daniel no estaba preocupado por lo que dijeran de él. Daniel no estaba preocupado porque su nombre fuera conocido. Él ahí en Babilonia era bien conocido, era respetado y había ganado honor. Pero Daniel no estaba preocupado solamente por él y por su nombre. Él le decía: Señor, mira tu santuario, la ciudad que lleva tu nombre. Señor, ten misericordia. ¿Qué equivale esto ahora en nosotros, mis amados hermanos? Ahora nosotros llevamos el nombre del Señor en nuestras vidas. Y nuestro clamor tiene que ser que su voluntad se cumpla en nosotros, para que podamos llevar gloria a donde sea que nosotros vamos, para que la gloria del Señor se pueda manifestar a través de nuestras vidas donde sea que nosotros vamos. Pero para que esto pueda suceder, necesitamos entender, mis amados hermanos, que nosotros somos ese templo y que Él ha depositado en nosotros su espíritu para que Él pueda ser dado a conocer. Ya no estamos como en los tiempos de Daniel. Ellos no tenían el espíritu del Señor dentro de ellos, pero ahora nosotros tenemos su espíritu dentro de nosotros. Pero ¿qué sucede, mis amados hermanos? Que muchas veces no lo escuchamos, que muchas veces no inclinamos nuestro corazón, que muchas veces Él nos aconseja y nosotros decimos: es el diablo. Ay no, diablito, no me hables porque no me conviene lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Y el Espíritu Santo te está diciendo: no hagas esto, dale esto a esta persona. Aléjate de mí, Satanás, decimos, ¿no? Y el Espíritu Santo nos va dando pautas para que los demás le puedan conocer, pero no queremos escucharle. Y entonces, en vez de llevar la gloria del Señor, vamos como uno más. Pero Daniel entiende, mis amados hermanos, la importancia de la humildad. Y estuvimos hablando hace un par de semanas de la humildad. Solamente uno que es humilde puede reconocer que necesita del Señor. Solamente uno que es humilde puede aceptar la voluntad y el designio de Dios para su vida. Solamente uno que es humilde, mis amados hermanos, puede decir: Señor, sé tú en mí, aunque yo tenga que menguar, aunque mis sueños tengan que menguar, que se haga tu voluntad en mí. Pero Jesús estuvo dispuesto. Pero Daniel estuvo dispuesto, Josué estuvo dispuesto, Pablo estuvo dispuesto, David estuvo dispuesto, aun cuando se equivocó. ¿Y quién no se equivoca, mis amados hermanos? Si esperamos, amados hermanos, a tener una vida perfecta ante los ojos del hombre, nunca podremos hacer nada. Pero nuestras vidas tienen que ser encontradas justas delante del Señor. Delante del Señor. Delante del Señor. Y nos vamos a equivocar, sí. Y muchas veces, mis amados hermanos. Pero fiel es Él y está ahí para corregirnos. No es solamente que, ay, sí, mi amor, ya está. No. Para corregirnos y encaminarnos una vez más. Para darnos un jalón de orejas si lo necesitamos. Siga adelante, porque el propósito es más grande que lo que tú has hecho, porque el sacrificio que yo pagué fue más grande que la flecha que tú tiraste y no dio en el blanco, que tu pecado. Sigue adelante, porque sí te equivocaste, pero yo sé los planes que tengo contigo.
Pero yo sé que aunque en este momento estás tirado y derramado en el piso porque crees que no tienes fuerzas, que aunque en este momento estás en una enfermedad que de pronto crees que te va a matar, que aunque en este momento tus ojos están viendo que no hay absolutamente nada, yo sé, dice el Señor, pero yo tengo planes para ti y mis planes son de bien y no de mal, dice el Señor para nosotros. Dice, para darles un futuro y una esperanza. Qué horrible es cuando nosotros caminamos sin esperanza. Pero nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Dice la Escritura que nosotros tenemos la mayor esperanza que puede existir. ¿Cuál es esa esperanza? Jesucristo mismo en nosotros. No es la vida eterna, que gloria al Señor que la tenemos, pero la mayor esperanza que nosotros tenemos es Cristo, porque en Él somos completos, porque en Él estamos plenos. Y esa es nuestra mayor esperanza. Cuando sentimos que no podemos más, corremos delante de Él y salimos renovados. Cuando sentimos que no vamos a avanzar más, corremos delante de Él y de repente es como que los pies nos los acomodan y ahí vamos, ¿no? A la carrera, quítense que me los llevo. Cuando el Señor está en medio de nuestras vidas y Él es al que corremos, mis amados hermanos, podemos avanzar hacia la meta, no hacia donde nosotros querramos, hacia la meta preparada para nosotros, hacia lo que Él ha establecido para nuestras vidas. Vamos a leer vamos a continuar con el capítulo 9, versículo 20, estamos. Dice, mensaje de Gabriel sobre el ungido. Y en esto que vamos a entrar, miren porque es necesario que nosotros podamos entender y conocer. Daniel, al escudriñar Jeremías, dice que entendió. ¿Pero por qué entendió? Porque sabía calcular los tiempos, sabía el reloj de parte del Señor. Y lo que no sabía, miren lo que sucede. Dice, yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden. Y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Dice, Daniel entendía y comprendió una parte, pero lo que no comprendió, dice, fui enviado para explicarte. Fui enviado para dejarte saber. Fui enviado para que tú puedas recibir percepción y entendimiento más allá de lo que tú has recibido, más allá de lo que tú hasta ahorita has comprendido. Pero pon atención, porque lo que te voy a hablar es importante. Pon atención para que la puedas entender. ¿Por qué el ángel le dice que ponga atención? Y vamos a entrar a lo que el ángel le habla, hermano, y porque no eran cositas que iban a suceder en ese momento solamente. Había una línea de tiempo marcada y establecida que Daniel necesitaba entender. Dice, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna. Mira lo que producía el proceso de Dios. Dice, se han decretado este conjunto de 70 siete, dice, para poner fin a su rebelión. Cuando entramos a un tiempo establecido por Dios,
tiene que ponerse fin a la rebelión para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna y para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Era importantísimo que Daniel entendiera esta palabra que le estaba siendo dada. Y sé que no hablamos nosotros mucho de los tiempos finales, de las cosas del Apocalipsis, hermano, pero Daniel recibe la misma visión que recibe Juan en el Apocalipsis, y lo que Daniel recibe son tiempos finales. Dice: ahora escucha y entiende. No solo escuches, entiende. Dice, ay, se me perdió. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Mis amados hermanos, si ustedes leen lo que está ahí, ustedes pueden entender lo que dice. Solo vemos que juntos de 7 y semanas de 7 y no sé cuántos de 7. ¿Lo entendemos? Si solo leemos así, no, pues no se entiende. Es una de 7 que dice uno, ¿y qué es esto? Pero dice la escritura que el Señor envió a su ángel para que le diera entendimiento a Daniel y para que él supiera lo que venía. Habrá muchas palabras que el Señor nos hable, visiones que el Señor nos dé, que no vamos a entender en el momento, mis amados hermanos, pero que el Señor traerá la revelación de aquello que está dado. No deseches ninguna palabra, ninguna visión que el Señor te dé solo porque no la entiendes en este momento. Guárdala y ora delante del Señor para que, como le sucedió a Daniel, tú puedas tener entendimiento y percepción, conocimiento y sabiduría, para que puedas saber lo que la palabra del Señor que te ha hablado significa y cómo tienes que ponerla en práctica. Pero muchas veces, mis amados hermanos, corremos por una palabra, desesperados que alguien de pronto nos dé una palabra y no la entendemos y nos vamos tristes. No, yo esperaba que me dijera algo que yo quería escuchar. No, esto no entendí ni papa. ¿Para qué me habló? ¿Para qué? ¿Para qué me está diciendo esto? Y nos vamos enojados o nos vamos decepcionados. Miren que cuando yo iba a viajar al Medio Oriente, les acabo de decir que yo no me quería casar. Y yo voy a una actividad evangelística que mi mamá me invita, y estaba un profeta del Señor y yo pasé a orar y él vino y puso sus manos sobre mí y él me dio una palabra. Hermanos, yo nunca había salido tan enojada de un lugar como salí ese día, y por eso lo estoy diciendo, porque miren, él viene y ora por mí. Yo no me quería casar y él viene y ora por mí y me dice: el Señor me dice que tiene un hombre preparado para ti, que juntos van a llevar el evangelio a muchos lugares, pero que le pidas que su misericordia y su amor nunca se aparten de ti. Miren, me la recuerdo como si me la hubiera dicho hoy. Pero yo salí enojadísima y le dije a mi mamá: ¿qué profeta ni qué hecho cuartos? Ya le pedí perdón al Señor. Ya le pedí perdón al Señor. Pero yo le dije: ¿qué profeta ni qué nada? Este hombre, ¿qué me dice si yo no me quiero casar? Yo no me voy a casar. Pero es que todavía no había visto acá a mi esposo, a esos ojazos que me conquistaron. No, pero en ese momento yo no la entendí. Salí enojada, hermanos, salí enojada y dije: ¿qué profeta ni qué nada? Este me está diciendo una tontera. Cuando yo vengo acá, yo cuando lo conocí no es que fue de inmediato, porque no me cayó muy bien. Pero hermanos, cuando vamos a ir a hacer evangelismo, ahí miren, yo vine a la iglesia, nos llevaron a Kairos, pero yo no lo miré en la iglesia a mi esposo. Y cuando nos dijeron: van a ir a hacer evangelismo, van a ir a oración, yo dije: yo voy a ir al evangelismo. Generalmente yo me hubiera ido a la oración, pero ese día yo dije: voy a ir al evangelismo. Y llegamos a Elephant and Castle.
ahí fue donde yo miré por primera vez a mi esposo. Y él estaba parado justo donde estaba el elefante. Yo creo que ya no hay nada de eso, ¿no? Estaba el elefantito ahí como en una rampa. Y cuando yo voy subiendo y él estaba parado ahí, cuando yo voy caminando hacia arriba, mis amados hermanos, fue como si me hubieran recordado la palabra que ese hombre me había dado. Y yo me reí. Porque dije, ay, ¿por qué me acordé de esa palabra ahorita? Ahora la entiendo porque estoy casada con mi esposo. Pero en ese momento yo me reí y dije, ¿por qué me recuerdo esta palabra que tiene que ver de este disque profeta? Todavía, ¿no? Císcalo. No. Y yo me reí y dije, ¿pero qué tiene que ver? No lo entendía, mis amados hermanos. Y esto de pronto es algo gracioso, que a usted le causa gracia, pero hay palabras que el Señor nos ha dado, que son tan valiosas, que son tan importantes para el propósito que Él ha puesto en ti, y que las hemos visto de la misma manera como yo miré esa palabra que me había sido entregada y que la deseché porque en ese momento yo no quería eso. Que tú no quieras algo hoy no significa que no está en el plan de Dios para tu vida. Y por eso necesitamos anotar. Mis amados hermanos, cuando el Señor nos dé una palabra, anote la palabra, porque sin duda, dice la Escritura, que Dios no miente y que toda palabra que Él ha hablado, sin duda pasará, sin duda llegará. Aunque en el momento no la entiendas, aunque en el momento no comprendas lo que eso significa, lo que eso es, pero toda palabra que el Señor habla llegará. Y esto le pasa a Daniel y le dan todos estos números de 7 y de 7 y de 7. Y si me lo hubiera dicho a mí, yo me hubiera quedado como, qué bueno, porque no entendí nada. Hermanos, ahora nosotros podemos ir a lo que ha sido hablado y comprender. Y comprender que el Señor le estaba hablando, y es maravilloso. Miren, amados hermanos, para el pueblo judío, el Señor les reclamó lo que les compartía la semana anterior. Ustedes saben cuándo va a llover, ¿por qué no conocen este tiempo? Daniel en esta profecía habla los 70 años que ellos iban a estar en cautiverio, los 70 años que ellos iban a estar en cautiverio, cómo iban a salir y cuánto tiempo, mis amados hermanos, iba a suceder. Dice aquí, desde que empezara a ser restaurado, desde que se diera la orden para reconstruir la ciudad, hasta que llegara el ungido. ¿Quién era el ungido, mis amados hermanos? Y cuando uno aprende a hacer los cálculos, el tiempo le da exacto. En el tiempo que Jesús llegó, en el tiempo que Jesús se manifestó. Y era un tiempo cronológico, un reloj de Dios para su pueblo. Y por eso el Señor le reclama: ¿por qué ustedes no saben si yo les hablé el tiempo? Yo les dije cuántos años iban a suceder y los estudiosos lo sabían. El Señor jamás, mis amados hermanos, nos hace un reclamo cuando nosotros no sabemos, cuando Él no ha hablado. Pero esto estaba ahí y da perfectamente los estudios. Cuando tú haces el conteo de los conjuntos de 7, que son años y que son periodos, que no me puedo meter ahí ahora porque el tiempo ya se me acabó, da el tiempo preciso cuando se da la orden para que sea empezada a reconstruir y los cautivos regresen, a cuando el Mesías regresa, cuando el Mesías llega y entra triunfal. Y mira, iglesia, lo que el Señor dice. Si podemos ir a Lucas, por favor, Ruiman. Cuando el Señor, esta es la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Y dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta de tus ojos.
Cómo quisiera que hoy tú conocieras el camino de la paz. Cómo quisiera que tú hubieras entendido los tiempos que yo te hablé. Cómo quisiera que tú estuvieras apercibido de lo que yo establecí en mi palabra. Cómo quisiera que hubieras buscado mi rostro para que yo te diera entendimiento, para que yo te diera percepción, para que yo te dijera la visión para poder entenderla. Cómo quisiera que hoy tú entendieras que el que está entrando aquí es el que trae paz, pero tú no me quisiste recibir y ahora la paz es quitada de ti. Tus ojos no la pueden ver, no recibieron. Iglesia, los tiempos estaban tan marcados, pero sin embargo no termina ahí, porque ahí no termina la visión. Todavía queda una semana. Jerusalén, en el 25, Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. El versículo 26, después de este periodo de 62 conjuntos de 7, si alguien tiene una calculadora y puede hacer el cálculo, 62 por 7, dice, matarán al ungido. ¿Cuánto es? 434, tío. Muy bien, 434. Cuando pasaran esos, miren, ahí está, mire. Dice, después de este periodo, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. ¿De quién están hablando? De Jesús. Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. Ya ocurrió. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, que son 7 años. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Y si lo leemos ahí, de pronto tampoco no entendemos. Pero habla de los 7 años que la Escritura nos habla de tribulación, donde dice la Escritura, 3 años y medio serán de una falsa paz, pero al pasar la mitad de ellos, dice lo que acabamos de leer, que Él se va a levantar y Él va a creer que Él tiene todo y empezará a traer la profanación más grande. Amada iglesia, falta una semana de lo que le fue revelado a Daniel por cumplirse, que es los 7 años que yo no sé de verdad cuándo empezarán, porque hay como una pausa y generalmente en la Escritura se ven las profecías marcadas y de repente cuando vienen para su cumplimiento generan algunas pausas. Pero dice la Escritura que Daniel mira el final de los tiempos, no de él, sino el final de los últimos tiempos que estamos viviendo. No sabemos ¿cuántos de nosotros estaremos para esos tiempos? Pero yo creo que muchos de nosotros sí vamos a estar. Yo no creo que esto está lejos, amada iglesia. Y la razón por la cual de verdad necesitamos entenderlo es porque nosotros vamos a estar aquí, porque nosotros lo vamos a ver, y para poder pasar por este tiempo necesitamos tener entendimiento, necesitamos conocer la Escritura, necesitamos tener la percepción y la guía del Espíritu para que nosotros podamos permanecer firmes como Daniel pudo permanecer en medio de todas las cosas que él pudo vivir. Cuando esto suceda, mis amados hermanos, y yo sé que a muchos les da mucho terror, mucho temor, pero es necesario que nosotros sepamos que las 483 años ya pasaron y quedan 7 años, que es una semana, como se habla en la Biblia, que es la última que se tiene que cumplir, que será el periodo de la gran tribulación, que será el periodo también muy glorioso porque le ponemos el enfoque a todo lo malo. Mis amados hermanos, pero la Escritura dice que en la última semana habrá la mayor cosecha,
que pueda haber del pueblo de Dios, donde los milagros, los portentos del Señor serán manifiestos por sus hijos, pero necesitamos conocerlo y entenderlo para que sepamos lo que tenemos que hacer en medio de esos tiempos para mostrar su poder y su gloria, para poder ser partícipes de aquellos que cosechan, a aquellos que aún no han retornado a casa. Aquellos que necesitan estar y no en este lugar como el edificio, sino dentro del reino del Señor, dentro de los ciudadanos del reino. Hay muchos que todavía no han entrado y que necesitamos ir por ellos, porque tienen que venir para que esto sea cumplido. Pero miren lo que dice la Escritura, que no va a ser para siempre, sino que hasta el tiempo que se ha decretado para este hombre que se va a levantar. ¿Él controla? No, el tiempo está marcado por el Señor, mis amados hermanos, y el Señor tiene un fin. Va a empezar, sí, pero también tiene un fin y un tiempo glorioso para el pueblo del Señor, un tiempo maravilloso para los hijos del Señor que tienen entendimiento, que saben lo que tienen que hacer y que no tienen temor, sino que obedecemos al Señor a todo lo que Él nos pide, a todo lo que Él nos dirige, a todo donde Él nos lleva. Y por último vamos a ir a Daniel 12 para terminar. Daniel 12:9. Miren lo que le dice el ángel. Esto ya es para terminar el libro. Dice: Daniel, vete ya, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante estas pruebas, hermanos, por favor, leamos aquí con nuestros propios ojos cada uno. Mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Hermanos, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice: a través de todo lo que suceda, muchos serán refinados, muchos serán limpiados, muchos serán descontaminados, muchos serán purificados, pero los perversos seguirán en su perversidad. Y lo que se haga, muchos no lo van a entender, sino solo los sabios. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros en el conocer, en el buscar como Daniel, entender la palabra, entender el mensaje, entender la visión, entender lo que el Señor nos está hablando y anhela que nosotros hagamos? No estoy aquí para señalar, cada uno de nosotros necesitamos, amados hermanos, buscar a escondidas del Señor, buscar en secreto del Señor, escudriñar su palabra, pedirle al Señor que cuando leamos no veamos solo lo que está por encima, sino lo que está oculto, que Él nos puede revelar, lo que está ahí escondido, que el Señor anhela que podamos entender. Pero solo aquellos que anhelan y aquellos que tienen el tiempo de meterse con el Señor, de dedicarse al Señor, pueden encontrar. Porque no va a ser fácil, mis amados hermanos. Dice la Escritura en Lucas 19, más adelante, ese no lo tenemos ahí, pero dice la Escritura que Jesús llega al templo y les tira las mesas a los que estaban adentro y les dice: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y amada iglesia, es duro lo que voy a decir, pero hay muchos lugares que en este tiempo están nuevamente igual, como cueva de ladrones, dentro usando el nombre del Señor como cueva de ladrones, donde se venden milagros, donde se venden las cosas, donde te saquean
todo lo que el Señor te ha dado, donde te quitan con engaños, pervirtiendo la palabra. Pero en este tiempo, mis amados hermanos, nosotros necesitamos buscar del Señor para que podamos denunciar y entender, porque a causa de que no conocemos, a causa de que no entendemos la Escritura, muchos de nosotros somos llevados y arrasados por aquellos que engañan con el Evangelio. Es triste, pero se van a levantar aún muchísimos más, y mucho pueblo del Señor es engañado, burlado. Y yo les decía, vienen tiempos tan difíciles donde todo lo que parece ser y no es, va a ser descubierto. Y me llegó un video, hermanos, no lo voy a poner obviamente, ni voy a dar nombres. Hay una iglesia muy conocida en Estados Unidos, es una iglesia de la prosperidad, donde es conocida porque llueve oro, cae oro. Y a mí me dio un profundo dolor, mis amados hermanos, porque un pastor comparte y dice que una persona, él va a evangelizar, y una persona que era miembro de esta iglesia se convierte y viene y es parte del ministerio. Y después de un tiempo que ella empieza a escudriñar la Escritura y que empieza a ser enseñada en la Escritura, ella busca al pastor y le dice: necesito hablar contigo, no puedo más, no puedo cargar con esto más. Y esta mujer le dice a este pastor: pastor, ¿usted conoce tal ministerio? Sí. ¿Usted sabe, usted ha escuchado que ahí cae oro? Sí. Pastor, yo necesito confesar esto. Yo, juntamente con otra persona de la congregación, éramos encargadas de llevar escarcha a los lugares de arriba cuando el pastor empezaba a ministrar, y a poner la escarcha dentro de los ductos del aire para que esa escarcha pudiera caer cuando se estaba predicando la palabra. Y hermanos, mi corazón se dolió tanto, porque hacen una burla del Evangelio, porque hacen una burla de lo que el Señor puede hacer, porque yo creo que el Señor puede hacer que eso suceda. Yo creo que el Señor quiere prosperarnos, pero no de la manera que se está predicando, no de la manera que muchos ministerios están compartiendo la palabra, una palabra que no va a sostener a nadie en los últimos tiempos, una palabra donde muchos perderán sus vidas. Iglesia, y muchos se quitarán la vida. Y no estoy hablando porque yo quiero. El Señor me hizo ver, muchos se van a quitar la vida porque han sido engañados, porque han sido burlados, porque lo que ellos creyeron fue una fantasía, pero no hay fundamento para sostenerte en medio de los momentos difíciles. Y no estamos para eso, iglesia. Nosotros necesitamos conocer, y el Señor me decía: necesitan conocer mi palabra, necesitan conocer la Escritura, porque la Escritura es la que trae autoridad sobre ustedes para defenderse de aquellos que se visten como ovejas, pero son lobos rapaces. Y de eso va a haber muchísimos más en los últimos tiempos, iglesia. Y es por eso que estamos discipulando, que estamos enseñando la palabra. Pero a usted le corresponde meterse a buscar en la intimidad del Señor, que el Señor le traiga entendimiento y revelación, que el Señor le permita ver cuando usted esté en un lugar que no es la verdad, aunque parezca. Aunque haya milagros, aunque haya prodigios, podamos examinar de dónde, cómo es que suceden, qué palabras se está compartiendo, qué se está diciendo. Y usted necesita conocer para que pueda sostenerse. Ponte de pie, vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que Él pueda traer discernimiento a nuestras vidas, que Él pueda hablar a nosotros, que Él nos pueda revelar su palabra. Yo no sé cuántos de ustedes lo anhelan, pero yo te digo una cosa: si tú crees que está bien lo que tú conoces y estás conforme, dudo que el Señor te pueda dar más. Dudo que el Señor pueda ensanchar porque tú no lo quieres, no porque Él no lo pueda hacer. Pero si tú deseas conocer más del Señor, pídele en esta hora. Dile: Señor, permíteme conocer más.
Permíteme que las escrituras se abran y que yo las pueda entender. Permíteme, Señor, comprender todo lo que para mí me es difícil. La palabra es la autoridad que se nos ha sido entregada, iglesia, y usted necesita conocerla. Señor, queremos darte gracias, Señor, en esta hora. Papá, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad, Señor amado. Tu verdad, dice la Escritura, que nos hace libres, Señor. Tu verdad produce libertad, tu verdad rompe cadenas, Señor amado. Tu verdad hace que las escamas de los ojos, Señor, puedan ser quitadas. Papá, y en esta hora oramos, Señor. Oramos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, Señor amado, como Daniel oraba. Señor, permítenos entender, Señor amado, tu palabra. Señor, permítenos ser sustentados por ti. Señor, oramos para que tú, que eres la fuente, puedas fluir en nosotros, Señor amado. Tu palabra dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Señor, y hoy clamamos, Señor, porque al estar conectados a la fuente, Señor, esos ríos fluyan en nosotros. Que al leer tu palabra, Señor, podamos entenderla, podamos comprenderla, Señor amada. Señor, oramos, Dios. Señor, tú enviaste a tu ángel cuando tu hijo no podía comprender la visión y los tiempos. Papá, y oramos, Señor. Tú sabes en dónde estamos cada uno de los que estamos aquí, papá, y tú nos sales al encuentro, y oramos en esta hora para que en el lugar donde estemos, cada uno, Señor, desde el que va iniciando su caminar, Señor amado, hasta el que va más avanzado en años, Señor amado, conociéndote, oramos para que nos salgas, Señor amado, y nos lleves a un mayor entendimiento, nos dirijas a una mayor comprensión de tu palabra, nos dirijas, Señor amado, a entender todo aquello, Señor, que de pronto nos has hablado y que no hemos visto cumplido.